Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la abogada y escritora, Sandra Aza. Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, Sandra Aza es una abogada que, tras ejercer el derecho en el departamento procesal del despacho Uría Menéndez durante años, colgó la toga para partir rumbo a la conquista de un sueño: escribir una novela que, de un lado, rindiese homenaje a Madrid y su historia, y, de otro lado, describiese un procedimiento inquisitorial desde una perspectiva objetiva, sin cebar el morbo ni templar lo torvo. Tras aprobar 2 oposiciones en la Comunidad de Madrid, se sumió en un intenso período de documentación histórica que duró 4 años, fruto del cual nació Libelo de Sangre, una novela fuente para ella de un sinfín de alegrías que han culminado en el Premio Odilo a la Mejor Autora otorgado por el 22º certamen Semana de Novela Histórica de Cartagena y la empresa Odilo, una plataforma tecnológica de contenido cultural también de Cartagena y de renombre internacional. El pasado sábado, 9 de octubre, la escritora Sandra Aza recibió el Premio Odilo a la Mejor Autora de la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Lo hizo gracias a su primera y única, hasta la fecha, novela Libelo de Sangre, Nova Casa Editorial, 2020, una ficción que nos traslada al Madrid del Siglo de Oro y a un proceso judicial contra los judíos de la época. Intolerancia, valor, amistad, amor y recreación histórica de una época apasionante se dan cita en la obra. Esta semana en 1000 palabras y más te mostramos las lecturas que no pueden faltar este otoño en tu librería. Diferentes géneros que conquistarán tus momentos de lectura. Comenzamos hoy con Libelo de Sangre, la primera novela de Sandra Aza, una novela que va a revolucionar el género histórico, un debut inmejorable que llega avalado por la crítica y el éxito entre los lectores. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es un libelo de sangre? Bueno, un libelo de sangre son acusaciones falsas en las cuales se culpaba a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos, crucificarlos y después acopiar su sangre para después utilizarla en rituales oscuros. Libelo de Sangre es un emocionante viaje en el tiempo que nos traslada a la España del Siglo de Oro. Libelo de Sangre transcurre en el Madrid de 1620 y narra las aventuras de Alonso Castro, un muchacho de 13 años que intenta por todos los medios salvar la vida de sus padres, que han sido acusados por la Santa Inquisición de un crimen espantoso que ha sembrado el pánico en toda la ciudad. Durante 2 años, Sandra Aza ha llevado a cabo un exhaustivo y profundo trabajo de documentación. Fruto de esta investigación, el lector de Libelo de Sangre queda sumergido por completo en el Madrid de la época, lugar en que estaba fijada la corte. Se trata de un escenario en donde el lector se va a topar con la Santa Inquisición, con la Inclusa, con la Ronda del Pan y el Huevo, con el mundo de los naipes y de las apuestas, va a conocer los mentideros, va a participar en las divertidas tertulias de los irónicos madrileños y va a recorrer las calles que otrora pisaron Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Cervantes, y también va a conocer oficios ya desaparecidos como las lavanderas, los pregoneros, los esportilleros, los aguadores. Es un Madrid que le va a envolver hasta el punto de que no se va a sentir lector, se va a sentir personaje.
Emoción, suspense, familia, amistad son algunos de los ingredientes de este thriller histórico que atraparán al lector desde el principio al final de la novela. El libelo de sangre es una difamación basada en la creencia popular según la cual los judíos empleaban sangre humana en la realización de un pan sin levadura llamado matzá. Esta sangre se obtenía durante un presunto ritual judío en el que se sacrificaba a un niño cristiano que había sido secuestrado y encerrado para su sacrificio durante la Pascua. El niño sería sometido a todo tipo de tormentos y finalmente sería crucificado de noche en una sinagoga para recoger la sangre que emanaba de sus heridas, mientras que con el resto del cuerpo se haría magia negra. Aunque el libelo de sangre contra la comunidad judía fue inicialmente introducido por los cristianos, también fue empleado por otras religiones contra este grupo étnico como herramienta antisemita para desacreditar y satanizar a todos los judíos. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Un buen día, la abogada Sandra Asa decidió dejar una brillante carrera en el despacho de Uría Menéndez para dedicarse de lleno a su pasión literaria. Eso sí, antes consiguió sacarse una oposición de funcionaria en la Comunidad de Madrid, que le ha permitido escribir su primer libro, Libelo de Sangre, Nova Editorial, 2021. Es una novela histórica, situada en el siglo de oro español, con un Madrid castizo de fondo, que narra las vicisitudes de una familia que se ve envuelta en un libelo de sangre. Es decir, un proceso judicial en el que a los judíos se les acusaba de cometer sacrificios humanos. Alrededor de este dramático suceso se va engarzando una historia, en la que vemos desfilar a multitud de personajes secundarios como boneros o alquimistas, que dan color a la fiel descripción del siglo XVII. Ahora, visto el éxito que ha tenido, ya prepara una segunda parte. Y dice, el lenguaje de aquella época ha ido colándose en mi día a día para quedarse para siempre. Hola Sandra, para empezar, cuéntanos quién es Sandra Asa. Bueno, pues soy una abogada que colgó la toga para irse en busca de un sueño, ¿no? Que era escribir. Yo desde muy pequeñita siempre tuve la ilusión de escribir una novela. Lo que ocurre es que me parecía una cosa muy, muy, muy complicada, una aventura que se me quedaba un poco grande, ¿no? Porque yo creo que siempre piensas en la ilusión de escribir una novela, pero se piensa poco en el proceso de creación de la novela, ¿no? Cuando se sueña siempre se piensa en el sueño, ¿no? No en el proceso de la conquista del sueño. Y menos mal, ¿no? Porque si lo hiciéramos a lo mejor muchos, pues no nos arriesgaríamos a irse a por ello, ¿no? A ir a conquistar el sueño. Pero bueno, yo tenía la ilusión desde hace mucho tiempo de escribir una novela y bueno, pues al final esa ilusión yo creo que se hizo más grande que mi vocación. Mi vocación es la abogacía. La verdad es que me gusta muchísimo esa profesión, siempre la he disfrutado muchísimo, pero bueno, la ilusión de la novela se hizo más grande que esa vocación y al final, bueno, pues tiró de mí y me animó a tomar la decisión. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues aparte de escribir, mi mayor hobby es leer. Es decir, si no estoy escribiendo, estoy leyendo. Es otra cosa que he tenido desde que tengo uso de razón. Era mi manera de irme a otros mundos, a otros lugares, vivir otras vidas, conocer a otra gente, meterme en su piel, vibrar con ellos, vivir con ellos, llorar con ellos. Siempre me ha gustado muchísimo leer y bueno, la verdad es que mientras he estado escribiendo Libelo de Sangre no he leído nada porque no quería que nada me sacase de donde estaba metida. Pero sí te digo que lo echaba mucho de menos, pero no quería hacerlo porque no quería mantenerme ahí, no quería que
que salirme de ese Madrid de 1620, ¿no? Entonces no leía nada, solamente leía bueno, pues tratados sobre el siglo XVII, costumbres, tesis, todo lo relativo a la documentación del libelo de sangre, pero no había lecturas, digamos, de recreo o de afición, ¿no? Durante el tiempo que he estado escribiendo el libelo de sangre no había nada de eso y lo echo muchísimo de menos. De hecho, el primer libro que me leí cuando terminé el libelo de sangre, que fue La Casa del Compás de Oro de Begoña Valero, un libro que recomiendo a todo el mundo porque es una barbaridad, es un novelón. Bueno, pues ese libro me dejó muchísima huella porque fue el primero que me leí después de ya cuando ya había terminado el libelo de sangre, ya cuando ya lo había entregado, ya se había terminado. Y eso ocurrió el verano, ese verano del año 2020 y esa experiencia de sentarme y leer un libro y leer encima ese libro, porque es un libro que me encantó, que me parece maravilloso. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Es que se me quedó grabada en el corazón. Así es que bueno, pues muchísimas gracias a Begoña Valero porque ella fue quien me procuró esa experiencia. ¿Tienes alguna manía de escritora o algún ritual? Bueno, mi manía para escribir es el absoluto silencio. Necesito silencio porque no sé, cualquier ruido, cualquier cosa me saca de donde esté. Y entonces luego me cuesta mucho volver a entrar. Entonces yo tengo una habitación del pánico, que le llamo, y ahí yo me encierro y bueno, pues ahí ya ya no existe nada ni nadie salvo el ordenador y yo. Esa es mi manía, pero es una manía importante porque yo he llegado a comprarme unos cascos de estos de obra porque, bueno, no me valían, yo me ponía tapones, me ponía los cascos con música, me ponía otros cascos más grandes pero yo oía ruidos, porque bueno, pues al final oyes la calle, oyes lo que quiera que esté pasando alrededor, es decir, es muy complicado abstraerse definitivamente, o sea, del todo, ¿no? Entonces al final, bueno, pues me terminé comprando unos cascos de obra. Y me los ponía, ¿eh? Y oye, funcionan, la verdad que sí. Total, que bueno, mi manía es silencio, necesito silencio. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Bueno, yo escribo desde siempre. Yo creo que desde que tengo recuerdos, me recuerdo escribiendo. Me recuerdo con un papel y escribiendo. También recuerdo mucho cuando aprendí a escribir. Es un recuerdo que tengo muy, muy grabado en la memoria cuando me dedicaba a escribir, a aprender caligrafía en las cartillas Rubio. Y me recuerdo perfectamente bueno, pues en esos renglones, copiando las letras. Y bueno, pues no sé, esto es una imagen que se me ha quedado desde siempre. Y luego también recuerdo cómo escribía yo cuando era pequeña, bueno, y ahora también soy zurda y entonces, bueno, pues no hay manera de que yo escriba con renglones rectos. O sea, yo empiezo al principio de la línea y empiezo la línea al principio de la página y termino la misma línea al final, porque es como una cuesta abajo la escritura, en fin. Bueno, es curioso, ¿no? Que con lo torcidos que yo escribía los renglones, al final, bueno, pues estudié la carrera más recta, ¿no? Que es la de Derecho. Pero bueno, sí, contestando a tu pregunta, sí, escribo desde que tengo uso de razón, siempre he escrito historias, cuentos, siempre me ha gustado mucho esto de echar a volar la imaginación y me ha regalado momentos muy bonitos, porque esas tardes de lluvia que yo cuando era pequeña me ponía a escribir, lo disfrutaba muchísimo, tanto que fíjate que ha llovido ya, bastante además y mucho, de hecho. Y todavía lo recuerdo y son recuerdos de estos bonitos recuerdos cálidos, ¿no? Que todos tenemos de la infancia, pues uno de ellos mío es ese.
siempre he escrito y bueno, como ya te he dicho antes, mi sueño siempre ha sido escribir una novela. Como ha sido el proceso de pasar de ser abogada en uno de los despachos más prestigiosos de España a transformarte en autora de novela histórica. Pues ha sido un proceso, bueno, cuando menos peculiar, ¿no? Porque yo era una abogada feliz, es decir, a mí me encantaba mi trabajo, estaba muy feliz en el despacho donde trabajaba y bueno, era pura vocación. A mí me encantaba ser abogada, además la rama en la que trabajaba, que era el procesal, los juicios. Me encantaba ir a los juicios y exponer ante el juez y la emoción de la sentencia y demás, ¿no? Es decir, yo era abogada feliz, pero tenía esa cosa de esa espinita, ¿no?, de escribir la novela. Y entonces, bueno, pues la literatura y la abogacía son dos actividades absolutamente incompatibles, es decir, las dos demandan muchísimo tiempo, muchísimo sacrificio, ninguna de las dos tiene horario, es decir, bueno, hay gente que sí que lo ha compaginado y yo me quito el sombrero, pero yo era incapaz, no podía compaginar las dos cosas y al final pues me di cuenta de que tenía que elegir, porque empecé a escribir, empecé a plantearme la novela cuando todavía estaba ejerciendo, pero es que era absolutamente imposible. Y entonces al final pues tuve que tomar una decisión. La verdad es que fue la historia, la novela la que tomó la decisión por mí, porque si por mí hubiera sido, no hubiera tomado la decisión, no lo hubiera dejado todo. Pero al final, bueno, pues lo que te he dicho antes, el sueño fue más fuerte, ¿no? Pudo más y al final pues bueno, me empujó al precipicio y fue un salto complicado. Yo en un momento dado decía, ay madre mía, pero ¿qué he hecho, ¿no? Pero bueno, al final es mejor no pensar mucho y una vez que te has lanzado, pues no mirar para atrás, ni siquiera para coger carrerillas, solamente mirar para adelante. Yo sí que miraba para atrás y me daba un poquito bueno, un poco no, me daba muchísimo vértigo lo que había hecho, pero bueno, siempre pensaba, bueno, pues en cualquier momento, pues siempre puedo recular, ¿no? Aunque esto no es tan fácil, pero bueno, es una manera de ayudarte cuando miras para abajo y te da mucho vértigo lo que estás viendo, ¿no? O mejor dicho, lo que no ves. Entonces, bueno, pues fue un salto difícil, un impulso muy reflexionado, pero al final, en el último momento, poco reflexionado, porque si no lo habría hecho y bueno, pues a partir de ahí pues un camino hacia adelante, ¿no? Como todos los de la vida. Al final, tomar decisiones es elegir un poco y bueno, pues eso es lo que hice yo, elegir. Y cuando eliges un poco, pues mueres un poco. Y entonces, bueno, se trata de bueno, ir eligiendo caminos y cada vez que coges un camino, pues el otro lo dejas, lo marginas, ¿no? Y entonces sigues por ese camino y ese camino nacen otras ramificaciones que no son las que te habrían salido si hubieras elegido el anterior, ¿no? Así es que, bueno, pues lo que te digo, que tomamos miles de decisiones al día y cada decisión que tomas es morir un poco. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Sí, sin lugar a dudas la literatura me ha cambiado la vida y además de una manera absolutamente inesperada. Yo cuando me senté delante del ordenador a escribir Libelo de Sangre, vamos, ni en mis mejores sueños me podía imaginar cuánto me iba a cambiar la vida esta aventura. Jamás lo habría sospechado. ¿Por qué decides situar la acción en el siglo de oro español? Bueno, la historia decido situarla en el Siglo de Oro porque es algo que
que me nacía de dentro. Es decir, yo desde el primer momento que empecé a pergeñar un poco Libelo de Sangre, no sabía muy bien la trama, pero tenía claras tres cosas. Una, que la situaría en Madrid; dos, en el Siglo de Oro; y tres, con la Inquisición presente. Es decir, eran las tres únicas cosas claras que yo tenía cuando empecé a escribir Libelo de Sangre. Todo lo demás, digamos que fue surgiendo. ¿Por qué el Siglo de Oro? Pues porque me parece una etapa fascinante de la historia de España, porque ningún otro país tiene un siglo de oro, porque fue la culminación de una congregación de genios e ingenios de la literatura, de las artes, de la pintura, de las ciencias. Todo eso lo teníamos en España en aquella época. Por Madrid paseaban los grandes, vivían los grandes, todos estaban aquí en Madrid, y fue una época también de mucho contraste, de mucha apariencia. Fue el barroco, ¿no? Si hay una palabra que define el barroco, es la apariencia, y la apariencia siempre lleva el contraste, siempre son las dos caras de la moneda, ¿no? La miseria disfrazada de destellos y de brillos tantos que al final no te dejan ver más allá, ¿no? Y esto pasaba un poquito en Madrid, ¿no? En Madrid teníamos las dos cortes, ¿no? La corte imperial y la corte del hambre, y este contraste era tan fiero que la verdad es que por una parte es triste, pero por otra parte, desde un punto de vista literario y de novela, pues es realmente fascinante y muy susceptible de novelar. Es cierto que estabas tan metida en la época que hasta decías, vuesa merced. Sí, es completamente cierto. Yo me metí tanto en la historia que, bueno, yo creo que no es nada extraño. Al final, yo creo que cuando escribes una novela es que estás tan metido en la novela que es que no ves nada más allá de la novela, no importa nada aparte de la novela, no te interesa nada aparte de la novela, ¿no? Es una especie de enajenación mental transitoria, afortunadamente, pero enajenación mental al fin y al cabo. Y a mí me pasó, ¿no? Yo estaba tan metida que en todo el lenguaje, en todo el vocabulario, que al final, cuando no estaba escribiendo, pues hablaba igual que los personajes. Y sí, trataba a mi gente de vuesa merced, de vos, utilizaba palabras extrañas que son muy bonitas, las palabras que se utilizaban en el Siglo de Oro, ¿no? Pero claro, en esta época, pues claro, cuando tú vas a tu compañero y le dices buenos días nos brinde el Señor, en vez de qué pasa, ¿no? O hola, ¿qué tal? Pues claro, el compañero primero se sorprende y después se asusta, como diciendo, bueno, pues ya la hemos perdido del todo, ¿no? Y esto me pasó a mí. A mí tan pronto empecé a hablar raro, pues la gente me miraba raro. Pero es que me salía solo, porque estaba absolutamente metida en la novela y no paraba de pensar en ella, y cuando dormía soñaba con ella, y en mitad de la noche me despertaba porque se me había ocurrido una frase, una palabra, algo, ¿no? Era una obsesión que nunca me había pasado antes, la verdad, pero bueno, sí, me pasó cuando estudiaba la oposición, me pasaba lo mismo, ¿no? Cuando estaba estudiando la oposición, al final, pues, no sé, escuchaba el telediario, ¿no? En la tele, y decían, pues, el delegado del gobierno de tal. Yo enseguida, delegado del gobierno, artículo tal de la Constitución, y entonces me empezaba a recitar el artículo de la Constitución que hablaba de los delegados del gobierno. O sea que este tipo de obsesión, bueno, pues me pasó también con Libelo de Sangre, ¿no? En un momento no era así, ¿no? Porque gracias a Dios no me lo tenía que estudiar, pero sí que es verdad que no conseguía marginarlo, es decir, siempre estaba ahí presente, ¿no? Y bueno, una situación parecida efectivamente fue la oposición. Libelo de Sangre es un proceso judicial contra judíos en el que se les acusaba de cometer sacrificios humanos. ¿Eran siempre calumnias o se dio algún caso verdadero? No, los libelos de sangre fueron sistemáticamente falsos, es decir, un libelo como tal es una infamia, y el libelo de sangre es una infamia que culpa a los judíos de sacrificar niños cristianos y crucificarlos. Entonces, esto siempre fue falso, porque además estos libelos siempre decían que era para secuestrar niños cristianos, matarlos y después utilizar su sangre en rituales judíos. Y esto es absurdo desde la propia perspectiva de la religión judía, ¿no? Los judíos
judíos tienen absolutamente prohibido tocar la sangre e ingerir la sangre humana, es decir, no pueden, lo consideran impuro. De hecho, si ellos tienen un huevo y en la yema hay un hilillo sanguinolento, solamente por eso ya tienen que desestimar el huevo, es decir, no pueden probar la sangre, con lo cual no tiene ningún sentido que se dedicasen a secuestrar niños para crucificarlos y después coger su sangre y utilizarla o consumirla o en rituales oscuros. No tiene sentido. El propio concepto del libelo de sangre es absolutamente o sea, no se puede acoplar de ninguna de las maneras a lo que es los preceptos de la religión judía. Curiosamente, en esta novela, todos los procesos de la Inquisición están documentados minuciosamente. ¿Has descubierto investigando algo que te haya impresionado? ¿Cómo te has enfrentado al reto de describir los tormentos sin herir sensibilidades? Pues mira, sí, una cosa que me impresionó mucho al estudiar los procedimientos de la Inquisición fue darme cuenta bueno, de que en la leyenda negra contra España, sobre todo en lo relativo a la Inquisición, pues hay mucho de negro, pero también hay mucho de leyenda. Me sorprendió ver lo documentado, lo riguroso del procedimiento inquisitorial, cuántas normas había, cuántas normas se seguían, y sobre todo me sorprendió muchísimo comprobar que todos esos principios procesales que regían lo que es el procedimiento inquisitorial, hoy los tenemos en nuestro procedimiento actual, y que muchas de las garantías que había antes en el procedimiento inquisitorial son la base de las garantías procesales de nuestro derecho actual, ¿no? Siempre que se ha hablado de la Inquisición, siempre parecía que aquello era, bueno, que no había procedimiento, que simplemente te arrestaban, te metían en una cárcel y al cabo te quemaban, primero te torturaban y después te quemaban sin más, ¿no? Y esto no era así, ¿no? A raíz de empezar a estudiar todo lo que es el procedimiento inquisitorial y todo lo que se movía alrededor de ese mundo, bueno, pues empecé a investigar y me di cuenta de que bueno, siempre se han contado por millones, ¿no? Las víctimas de la Inquisición española, y resulta que en 3 siglos y medio, bueno, pues no había millones. Las cifras oscilan entre 5.000 y 10.000 personas, que estamos hablando de una cantidad muy importante, no es poco, desde luego, pero si estamos hablando de 3 siglos y medio, ¿no? Si contamos en otros episodios de la historia, ¿no? Hablemos de los cátaros. Los cátaros no fue la Inquisición española la que los exterminó, ¿no? Fueron la Inquisición francesa en connivencia con la italiana, y esto sí que fue un absoluto genocidio que desde luego superó las 10.000 personas. Ahí tenemos en Besiers, en 1219, cuando entraron las tropas de la cruzada albigense en Besiers, en la ciudad de Besiers, ¿no? Estaban en mercado, además lo hicieron el día de la Magdalena, ¿no? En julio. Y era día de mercado, y allí había por lo menos 20.000 personas, ¿no? Y bueno, pues entraron los soldados de la cruzada albigense, que eran sobre todo franceses e italianos, y bueno, mataron a todos en un solo día, murieron 20.000 personas. De hecho, el jefe de los ejércitos, que era Arnau de Amaury, cuando vino un soldado y le dijo: señor, que no todos son cátaros. Y dice: bueno, pues ahí está la famosa frase, ¿no? Bueno, da lo mismo, tú matadlos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos. Y esto fue en un solo día 20.000 personas. Y después suma y sigue, porque el exterminio de los cátaros continuó. ¿Qué pasó con los templarios? Pues también en Francia los exterminaron a todos. La caza de brujas de Alemania, en 2 siglos y medio, ahí sí que se llega a computar hasta 5 millones de mujeres quemadas acusadas de brujería. Entonces, frente a estas cifras, pues entre 5.000 y 10.000 personas de la Inquisición española en 3 siglos y medio, pues aunque sigue siendo muchísimo y sigue siendo una cifra muy triste, pero yo creo que ha llegado un poco el momento de equilibrar la balanza. Esto fue lo que más me sorprendió a mí, ver cuán desequilibrada está la balanza, cuánto se habla de las atrocidades de la Inquisición española para esconder o para ocultar las atrocidades de otras inquisiciones europeas, porque también las hubo, también existieron,
hicieron y muchísimo más sangrientas y muchísimo más crueles que la española. Esto me sorprendió muchísimo. Y en lo que se refiere a tu pregunta de cómo describir un tormento sin herir susceptibilidades, sin herir sensibilidades, bueno, yo creo que describir un tormento sin herir sensibilidades es absolutamente imposible, ¿no? Porque aunque yo siempre digo que no se puede juzgar el pasado con ojos del presente, es decir, no podemos llevarnos las manos a la cabeza en lo que se refiere al tormento a torturar a las personas, algo que además se ha llevado solamente al ámbito de la Inquisición, olvidando que el tormento era un medio probatorio que estaba absolutamente bendecido por el derecho español y europeo, no solamente en la jurisdicción inquisitorial, sino también en la jurisdicción civil, es decir, en un pleito que no era inquisitorial, sino que era civil, también se torturaba, y además se torturaba muchísimo más, de manera muchísimo más atroz, y no solamente hablo de España, sino también en el resto de Europa, que la Inquisición. De hecho, hay una anécdota, que esto está además en las crónicas, y es que muchos prisioneros, cuando entraban en una cárcel civil, empezaban a blasfemar para que los pasaran a la jurisdicción inquisitorial, porque en aquella época se consideraba que era muchísimo más misericordiosa, muchísimo más benevolente que la civil, ¿no? Fíjate tú cómo ha cambiado el cuento desde antes hasta ahora. ¿Cómo lo vemos ahora? Cómo nos ha llegado a la historia, cómo ha llegado la historia a nuestros oídos de hoy, y cómo sería en las mentes de las personas que lo vivieron, ¿no? Que muchos preferían ser juzgados por la Inquisición que por la jurisdicción civil. Esto sí que me ha impresionado muchísimo. Y bueno, lo que te contestaba del tormento sin herir sensibilidades es imposible. La verdad es que aunque te intentes sustraer y no juzgar y no valorar, porque es un error juzgar la historia hay que estudiarla y contarla, pero no juzgarla, porque no para eso tendríamos que estar en el contexto histórico y no estamos. Entonces es difícil. Si juzgamos la historia vamos a patinar seguro, pero es muy difícil sustraerse y no ponerse en los zapatos de la persona a la que están torturando, ¿no? Y describirlo, yo intenté hacerlo de una manera absolutamente desapasionada, ¿no? No metiendo, no echando sal en la herida, nunca mejor dicho, no entrando, no cayendo en el morbo, simplemente tal cual ocurría, porque además lo tenemos, ¿no? Los procedimientos inquisitoriales españoles se transcribían de arriba a abajo, y entonces tenemos crónicas de los tormentos que están transcritos de arriba a abajo, con lo cual se puede uno remitir perfectamente a estos escritos de la época para describirlo. Pero sin entrar en el morbo de regodearse ahí, ¿no? Eso es lo que he intentado, no regodearme, simplemente describirlo, porque es una parte de la novela, ¿no? Y bueno, había que entrar en ello, ¿no? Pero siempre de una manera un poquito sin morbo, ¿no? Y más humana, pero sin morbo. ¿De qué manera fueron surgiendo los personajes? ¿Te has inspirado en algún personaje real? Bueno, la verdad es que los personajes fueron surgiendo a medida que yo iba escribiendo la novela. Yo el único personaje así que tenía clarísimo y que era inicialmente el protagonista de la novela es el personaje de Sebastián. Es el escribano que es acusado junto con su esposa de haber cometido un crimen ritual que ha revolucionado a la villa por lo sangriento y por lo salvaje, y es el que pues se enfrenta a la Inquisición. Entonces este es el personaje inicial, este es el personaje germen de la novela, y con este empecé. Luego, a partir de ahí, todos los demás personajes fueron surgiendo, incluido el de Alonso. Alonso es el hijo de Sebastián y de Margarita, los dos, el matrimonio que se enfrenta a la Inquisición, y es el que escapa de la Inquisición, y entonces empieza como una carrera contrarreloj para intentar salvar a sus padres, lo cual le lleva pues a
sumergirse en un Madrid oscuro, sórdido y muy peligroso que él desconoce, porque es un muchacho que ha vivido entre algodones desde que nació, es un muchacho de 13 años y bueno, pues que de repente se ve al raso, sin casa, sin hogar, sin padres y con su hermano pequeño, que es un bebé de 9 meses, en los brazos, y a ver qué hace en ese Madrid absolutamente inhóspito para gente que no tenía un techo donde cobijarse, ¿no? Este personaje, el de Alonso, cuando ya estaba un poco la trama hecha, Alonso de repente, bueno, desaparecía cuando en un momento dado, al principio de la novela, y volvía a aparecer al final. Y entonces yo cuando terminé me dije, bueno, pero es que aquí Alonso de repente aparece y ¿qué ha pasado con Alonso todo este tiempo, no? No puedo explayarme más porque entonces hago spoiler, ¿no? Yo lo digo así, sin explayarme por eso, ¿no? Y entonces en ese momento fue cuando, bueno, pues me surgió la trama de Alonso y a partir de la trama de Alonso surgieron todas las demás subtramas, ¿no? Alonso inicialmente era el hijo, no tenía ningún protagonismo, pero al final esta trama de Alonso adquirió tal protagonismo que, bueno, que un poco desbancó la trama de Sebastián, ¿no? No la desbancó del todo, es decir, están las dos tramas paralelas, por un lado lo que enfrentan Sebastián y Margarita y por otro lado lo que enfrenta Alonso, ¿no? Y van las dos tramas en paralelo a lo largo de toda la novela. Entonces, y esto fue, bueno, pues a medida que la historia me lo iba pidiendo, es decir, yo no lo tenía nada pensado. De hecho, hay algunos personajes que se llamaban de una manera y ahora se llaman de otra. Y bueno, y así pues este tipo de anécdotas que te suceden a medida que escribes la novela y que tú no te esperas, ¿no? Que al final la novela es como si adquiriera vida propia y en vez de estar ella a tu servicio, estás tú al servicio de la novela, en todos los sentidos, no solamente a la hora de escribir, sino también en tu vida, porque realmente te pones al servicio de la novela y toda tu vida gira en torno a la novela. Así fue como, bueno, esta al menos ha sido mi experiencia. El amor y la amistad son dos temas fundamentales en la novela. ¿De qué manera se articulan? Sí, si yo tuviera que definir Libelo de Sangre, usaría exactamente esas dos palabras, amor y amistad, ¿no? Yo creo que sobre estos dos sentimientos se articula todo lo que es la trama de la novela, ¿no? El amor se ve reflejado, bueno, en muchos personajes, ¿no? Pero sobre todo el amor que profesa Alonso a sus padres, ¿no? Todo lo que hace, todo lo que sufre, todo lo que pasa y a todo a lo que se enfrenta, todo eso está impulsado por el amor que siente Alonso hacia su familia, por el deseo de rescatarlos y de recuperar su hogar, ¿no? Y la amistad la tenemos en Juan y en Antonio. Juan y Antonio son los dos pícaros indigentes que ayudan a Alonso en toda su aventura de rescatar a sus padres, y ellos son dos pícaros, sobre todo Juan. Para mí Juan es el prototipo de amigo, es el amigo que todos querríamos tener, es un personaje que creo que a los lectores les va a conmover mucho, ¿no? Porque es ese típico amigo que además es un pícaro, es pobre, no tiene nada que ofrecer a Alonso, solamente le ofrece amistad, y esto es lo que le mantiene a Alonso en pie y con los ojos puestos, lo que le permite tener los ojos puestos en lo único que llena su universo en ese momento, que es rescatar a sus padres. Y todo lo que hacen Juan y Antonio por Alonso es el símbolo de la amistad. Además, he intentado poner estos dos sentimientos sin vestiduras, ¿no? Sin que no fueran un sucedáneo, sino que fueran un sentimiento genuino, ¿no? Ese sentimiento que lo da todo sin nunca pedir nada a cambio. Y Alonso hace eso por sus padres, no quieren nada, solo quiere recuperarlos. Y Juan y Antonio hacen eso por Alonso, no quieren nada, solo quieren estar con él y brindarles su amistad. Y de esta manera se articulan en Libelo de Sangre esos dos sentimientos que en realidad sobre los que en realidad pivota todo el mundo que recreo en La publicación llegó en plena pandemia. ¿Crees que la gente se refugió en la lectura? ¿Y eso te ha influido de alguna manera?
Sí, yo creo que la lectura siempre es un refugio en cualquier momento de la vida, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en una época como la pandemia en la que todo era incertidumbre, todo era sorpresa, todo era miedo, todo era algo que no habíamos vivido nunca, estar confinado en casa, ¿no? Que no pudieras salir, bueno, todos estos sentimientos nuevos, todas estas nuevas sensaciones, pues podían desequilibrar a cualquiera, ¿no? Y el hecho de poder, digamos, huir de esa realidad que no nos gustaba nada a través de la lectura, pues yo creo que fue un asidero muy importante para mucha gente, ¿no? La lectura para mí es la magia de que tienen los libros, es como es un flotador al que siempre te puedes agarrar y de alguna manera pues escapar de una realidad que en un momento dado no te gusta, o incluso disfrutar más de una realidad que te gusta, ¿no? Porque siempre están esos domingos de lluvia con las gotas de agua repiqueteando en la ventana, ¿no? Y tú estás dentro con una manta y con bueno, en el mejor de los casos una chimenea, pero como eso no suele pasar, ¿quién tiene una chimenea? Bueno, sí, hay gente que tiene una chimenea, pero yo no, yo tengo un calefactor y entonces ese momento con la taza de chocolate caliente, con una manta, la lluvia al otro lado y el calefactor con ese dándote calorcito, ¿no? Eso también es una manera de exprimir una realidad que te gusta y disfrutar con ella con un buen libro, ¿no? Eso es un privilegio. Y luego también, si puedes escapar de una realidad que no te gusta, el mejor flotador sin duda alguna son los libros. En un viaje a Siberia encontraste editor. Cuéntanos esta exótica historia. Pues sí, la verdad es que me tuve que ir al fin del mundo para decidirme a sentarme delante del ordenador y empezar a desgranar la sinopsis que ya tenía hecha de Libelo de Sangre, pero que no me decidía a convertir esa sinopsis en una novela, ¿no? Entonces fue en el 2016, al final, hicimos un viaje a Siberia, a Yamalia. Cuando digo el fin del mundo lo digo literal, ¿no? Porque Yamalia en la lengua del lugar significa eso, fin del mundo, ¿no? Y es un lugar pues que está a 100 kilómetros del Polo Norte, está realmente en el fin del mundo, en el círculo polar ártico, y bueno, allí era una especie de viaje antropológico, tenías que convivir con los nenets, que es el pueblo que habita aquellas tierras, es un pueblo nómada que son pastores de renos, y entonces se dedican a migrar por la zona, moverse por la zona, y van allá donde la tundra permite el crecimiento de los pastos que comen estos animales, ¿no? Y pernoctan en chums, que son una especie de tipis indios, como los tipis indios, pero que están recubiertos con pieles de reno, ¿no? Y entonces, pues ellos pernoctan allí, viven ahí, y el viaje consistía en vivir ahí con una familia de nenets durante 10 días, ¿no? Y bueno, pues en aquel chum, pues el viaje lo guiaba un amigo mío, y que también es escritor, y en una de esas tardes que estábamos allí, pues me surgió hablarle de la novela, y él pues vio tanto potencial que en la novela vamos, tanto no, pero vio potencial en la novela, digamos, y entonces me animó a escribirla, y a pesar de que yo ya me había dejado la abogacía para poder pagar las facturas, me había sacado una oposición para poder compaginarlo con la literatura, pero a pesar de eso yo seguía mareando la perdiz, no me decidía a sentarme delante del ordenador y escribir, ¿no? Y hacía de todo, hice teatro, luego me formé un dúo musical con un amigo y empecé a cantar por los escenarios. Mi marido me decía que dejase ya, por favor, de marear la perdiz y que me dedicara ya de una vez a hacer aquello por lo que había dejado todo, incluido mi profesión, pero yo no me decidía. Bueno, pues en este viaje, y gracias a este amigo mío, que fue el que me impulsó del todo, fue que llegué a casa y directamente ya pues me puse a escribir, y ya a partir de ahí me puse a tirar del hilo, y a partir de ahí pues ya me senté delante del ordenador y bueno, ya empezaron a pasar los inviernos, y ahí seguía delante del ordenador, ¿no? ahí me quedé. ¿Habrá segunda parte de Libelo de Sangre?
Sí, hay segunda parte. De hecho, ya estoy enredada, me hallo en el menester. Pero bueno, que no piensen los oyentes que el libro no termina. El libro tiene una conclusión y tiene un desenlace. Lo que pasa que es un desenlace susceptible de esa segunda parte y sí, la habrá. Palabrita del niño Jesús, que, que la habrá. Con tantos años de derecho procesal a tus espaldas, ¿no vas pensando en contar alguna de las historias relacionadas con su trabajo como abogada? Bueno, de hecho, Libelo de Sangre es un poco una reminiscencia de ese bagaje jurídico bueno, que me han dado los años al final, porque es un procedimiento inquisitorial, al final, una de las tramas, ¿no? Luego hay muchas otras, ¿no? Pero una de ellas es un procedimiento inquisitorial y no dista mucho, bueno, aparte de salvando las distancias, por supuesto, del tormento y de las cosas que son aplicables al contexto histórico del siglo XVII y no al del nuestro, afortunadamente, pero sí que es verdad que yo cuando ejercía la abogacía lo que hacía era pleitos, es decir, entonces es un poco algo parecido, pero dentro de un contexto histórico diferente al de ahora, y esa fue realmente mi idea, ¿no? Yo lo que quería era, a mí, como hacía pleitos, pues siempre me ha llamado mucho la atención, me ha parecido muy fascinante uno de los tribunales más polémicos de la historia, que es el Tribunal de la Inquisición. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre los procedimientos, sobre cómo es un procedimiento, igual que yo hacía procedimientos que tienen demandas, contestación a la demanda y todos los trámites procesales, ¿no? Pues quería saber cómo era ese procedimiento en el que la Inquisición, en el que por no creer en Dios, pues te podía llevar a una condena a la hoguera, ¿no? Así fue como empecé, o sea que en cierto modo sí que hay bueno, pues sí que he plasmado un poco mi experiencia jurídica, o sea, mi experiencia en el cómo abogada, ¿no? A la hora de hacer pleitos sí que lo he plasmado un poco en el Libelo de Sangre. Si lo haré aplicado al mundo actual, pues bueno, podría ser, ¿por qué no? Sí, puede ser. Me he quedado muy atrapada en el Madrid del siglo XVII, pero no te digo que no, porque también se dan cosas en la actualidad muy novelables, ¿no? Bueno, muchas veces la realidad supera la ficción, o sea que sí, podría ser, no lo sé. De momento estoy en Madrid de 1621. ¿Qué pasará mañana? Pues no lo sé. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Bueno, mi lugar para escribir es la habitación del pánico. Es una habitación enanísima que tengo en mi casa, más enana todavía porque está llena de enredos que, vamos, que es que casi no se puede caminar. Pero es donde yo, bueno, es como, además tiene una ventana muy chiquitita, pero sin embargo es donde yo encuentro esa ventana, ¿no? que me abre a otros mundos. La habitación del pánico. La llamo la habitación del pánico porque es que en esa habitación yo he pasado momentos difíciles, y es donde entro y bueno, es en el único lugar donde puedo desatar el pánico. O sea, que no es la habitación del pánico, no es en sentido negativo, ¿no? Es la habitación, podría llamarlo también la habitación del desahogo, ¿no? Es donde yo puedo desahogar todo mis miedos, mis fantasmas, donde también he reído, me he ilusionado, he soñado, pero también lo he pasado mal, me he agobiado, me he desesperado y bueno, pues lo tiene todo. En esa habitación hay mucha parte de mí. Ahí es donde yo escribo, en la habitación del pánico. Dinos tus redes sociales o donde la gente pueda conocerte un poco más y conocer tu obra. Pues mis redes, son en Instagram, es Sandra Aza Escritora, todo junto. En Facebook es Sandra Aza, sin más, todo junto también. Y en Twitter es Sandra Aza, no es muy original, pero bueno, así es como me llamo. Bueno, en Twitter es Sandra Aza, pero la S y la A
de Sandra y de Aza es en mayúscula aquí y luego es Sandraza 7, eso es en Twitter. Y bueno, ya que me mencionáis las redes, permitidme por favor mandar un gracias con mayúscula a las redes y a todos los que están en ella, porque el vuelo del libelo de sangre en gran parte ha sido gracias a ellos, ¿no? Allí se gestó, allí en las redes se gestó la comunidad del libelo, los libelianos, así es que quiero mandarles un abrazo muy fuerte y un gracias gigante a todos ellos, porque todos ellos son los que han hecho posible este sueño. Así es que me alegro muchísimo de que todos ellos estén conmigo, están conmigo en este vuelo, y donde quiera que vaya libelo de sangre, y lo que quiera que sea la historia del libelo de sangre, que sepan todos los libelianos que forman parte de ella, porque bueno, ellos le dieron la calidez, ¿no? que necesitaba en el invierno de los comienzos. Así es que muchísimas gracias a todos los libelianos. Os quiero. Para acabar, si te apetece hacer algún comentario, nuestros micrófonos están abiertos para ti. Bueno, pues solamente como apunte, pues daros las gracias por estar ahí, por dar bríos a la literatura, por apoyarla, por apoyar a los escritores, por estar con los lectores, ¿no? Y por soplar tan bonitos vientos a la literatura y por dar un sentido a todos los que intentamos, ¿no? Nutrir el mundo de las letras, pues con nuestras historias, con nuestros sueños, y bueno, en particular pues libelo de sangre, espero que os guste, que lo disfrutéis y que viajéis por el viejo Madrid de 1620 como yo lo he hecho, ¿no? Yo me fui para allá y os tiendo la mano, y os invito a que os vengáis conmigo a vivir esta aventura, y si lo hacéis, pues de verdad que espero que os guste, y también os agradezco que le deis una oportunidad a mis letras. Muchísimas gracias. Sandra, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Pues ha sido un placer estar con vosotros, Lute y Vanessa. La verdad es que, no sé, muchas gracias por esta entrevista tan bonita y tan entrañable. Os lo agradezco muchísimo a los dos. Gracias por darle este espacio, por darme este espacio a mí y a libelo de sangre. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Ahora, leeremos el primer capítulo, de Libelo de Sangre, para que podáis observar la enorme calidad de los escritos de Sandra Aza. Capítulo 1. El parto. Madrid, 1 de febrero del año 1621 de Nuestro Señor. La tormenta arreciaba con tal violencia que el cielo parecía presto a derrumbarse sobre la tierra. Luisa procuraba serenarse, pero el pánico le había diluido el coraje y no lograba mantener la calma. Igual de azogado andaba su cuerpo y, como resultado de ello, no solo temblaba de miedo, también lo hacía de frío. El gélido viento le azotaba el rostro, lloraba lágrimas de nieve, goteaba escarcha por la nariz y su boca achicaba relente expulsando nubes de vaho. Renqueante y encorvada, vagaba rumbo a ningún lugar. El parto se avecinaba y no se sentía capaz de afrontarlo. No así. Sola, de noche, en mitad de un temporal, al raso y en los albores de un febrero sañudo como pocos. Su padre siempre decía que, aunque un estómago vacío hincaba rodilla en cualquier época, el invierno solía precipitar el colapso porque, cuando se adueñaba del calendario, ese creador de esqueletos que era el hambre hallaba en largos ocasos e impías temperaturas magníficos aliados en su conjura contra los hijos de Dios. Esta reflexión alcanzó tales cotas de realidad en aquellos días de 1621 que ni los más ancianos recordaban nada similar.
Alfombrando el barro de un Madrid aterido donde los buitres ya volaban bajo, decenas de indigentes capitulaban ante los tres almirantes de la muerte, el frío, la noche y un ayuno invicto que disecaba todo brío salvo el del sufrimiento. Quizá por eso, en la desventurada liga que formaban los prisioneros de la calle, nadie se despedía del sol hasta mañana. Tampoco Luisa, al igual que sus compañeros, temía no volver a verlo, segura como estaba de que la parca acechaba y de que, en algún momento, aprovechando el arrullo de la luna, se deslizaría sigilosa entre sus costuras, le incautaría el sueño y lo convertiría en eterno. Pensando que acaso dormir bajo tierra fuera menos enojoso que penar sobre ella, Luisa continuó su errante peregrinar. De repente, tropezó con un cadáver y cayó de bruces. Condenada burla, masculló, ofuscada. El cuerpo de los demás rindiéndose a la muerte y el mío bullendo vida. Trató de incorporarse, pero una ráfaga de viento la tiró de nuevo al suelo. Como el vendaval no amainaba, se quedó allí durante un rato, extenuada, inerte, desmoronada encima del cadáver que la había zancadilleado y envidiando al propietario de aquella famélica osamenta apenas recubierta de pellejo. Al fin y al cabo, había abandonado un mundo miserable y eso ansiaba ella. Cerró los ojos rogando que un desmayo los apagara y el delirio la transportase a un lugar más cálido. Aunque solo fuera un momento, aunque solo viajase en el carro de la ficción. Sin embargo, ningún vaído, síncope o letargo vino a secundar sus ganas de evadirse. Al revés, un agudo pinchazo le acalambró el vientre con tal fiereza que por un instante se temió víctima de un rayo. Si el Altísimo no se hubiera olvidado de una servidora, ya mismo me traería a los del pan y el huevo, jadeó con acento agudo mientras se apretaba la abultada barriga y se apoyaba en el difunto para levantarse. La ronda nocturna de la Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad, popularmente conocida como la Ronda del Pan y el Huevo, era una institución muy querida en Madrid. Nació en 1615 y, desde entonces, 3 cofrades consagraban las madrugadas a patrullar la ciudad y socorrer a los necesitados. Les daban ropa de abrigo, asilo en las hospederías de la congregación y, sobre todo, aquello que auspició su alias, un panecillo y 2 huevos. También recogían enfermos que agonizaban en las esquinas y demenciados que charlaban con ellas. A los unos los trasladaban al lazareto, a los otros, a la Casa de Locos de Zaragoza, porque, pese a su prolija red de conventos, iglesias y fundaciones pías, la villa carecía de centros dedicadosas eseras desgobernadas. Para infortunio de Luisa, esa noche los hados no parecían dispuestos a allanarle el camino. La anhelada ronda no asomaba, la criatura que le arqueaba el vientre pugnaba por hacerlo y ella ni se planteaba acudir a un hospital. Ante una menesterosa preñada y soltera, allí se ceñirían al protocolo. Tras asistirla en el alumbramiento, le quitarían el bebé, la acusarían de libertina y la mandarían a la casa galera, una cárcel femenina donde expiaban culpas ladronas, hechiceras, alcahuetas, vagabundas y, en general, mujeres de mala vida. Varias religiosas administraban el presidio y se ocupaban de encauzar la senda cristiana de sus inquilinas, tarea que cumplimentaban de una forma cuando menos paradójica porque se empeñaban en mostrarles las bondades de Dios aplicándoles los tormentos de Lucifer. Mientras las reclusas dóciles surcaban aquellos infaustos mares zozobrando lo imprescindible, las rebeldes enconaban la travesía nadando contracorriente, porfía inútil, sin embargo, pues siempre terminaban recalando en idénticas playas de sumisión. El oleaje se desencadenaba en cuanto decían a las monjas que, cuando el hambre aprieta, la moral se agrieta, o alguna borricada similar. Tras semanas metidas en una mazmorra, a oscuras, sufriendo riguroso ayuno, flagelaciones y un cilicio en el muslo, retornaban al redil más derechas que una vela e incondicionales a la ley de Abelardo, lo que opino me lo guardo. Decidida a no acabar encerrada en un sitio tan horrible, Luisa llevaba meses eludiendo a los alguaciles. Su fe en la moral de Dios se tambaleaba y no le apetecían lecciones al respecto, mucho menos, en semejante escuela. Por eso, aunque el parto le quebrase las entrañas, solo aceptaría la ayuda de los únicos que, en vez de cursar su ingreso en el infierno, la atenderían y después le permitirían marchar, la Ronda del Pan y el Huevo. Desorientada, escudriñó las tinieblas tratando de ubicarse, pero fracasó. No veía nada, excepto los farolillos exteriores de las residencias aristócratas y los cirios de las hornacinas votivas que se encastraban en los chaflanes de algunas costanillas, ninguna otra candela iluminaba Madrid.
De día no había problema, en cambio, al anochecer, una negrura insondable amortajaba la ciudad. Caminando a tientas, llegó a la Puerta del Sol y, en ese instante, un espasmo brutal volvió a combarla. En un desesperado intento de soslayar el presente, la muchacha se aferró al pasado y evocó a su madre cuando le contaba que en aquel lugar, ahora desprovisto de puertas, antaño se alzaba una que encaraba el este, que, como por ahí despierta el sol, le pintaron uno, y que probablemente ese fuera el origen del nombre, Puerta del Sol. Presa de una nostalgia casi más lacerante que las contracciones, reanudó la marcha y se acercó a la fuente del Buen Suceso, enclavada al inicio de la calle Alcalá, pero, al hallarla en obras e inoperativa, soltó la enésima maldición del día. Muerta de sed, se dirigió entonces a la fuente de los Caños del Peral. Era, sin duda, un desvarío fruto de aquel tremendo dolor que le nublaba el entendimiento porque nadie cabal escogería ese surtidor entre otros mejores y encima más cercanos. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.